Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a exponer sobre las ondas sonoras y nuestro grupo está conformado por Juliana Maturana, Isabela Quijano y Juan Pablo Cardona. Y como primer paso les vamos a explicar los materiales usados en este laboratorio virtual. Bueno, el primero es sonido proveniente de una sola fuente. Entonces en la imagen vemos la frecuencia que sirve para medir en qué frecuencia queremos a nuestro parlante. O sea que si la frecuencia es baja, el sonido disminuye y si es alta, pues aumenta. También tenemos la amplitud que sirve para medir cómo queremos que nuestro sonido se amplíe. Si la amplitud es alta de la onda, este irá a lugares más lejanos y si es baja, pues no irá a ninguno. El parlante, que es el que simula cualquier dispositivo o herramienta que produzca un sonido, y la mujer simula al ser humano cómo somos capaces de captar las ondas acústicas o de sonido. Y el control del audio es si queremos escuchar la frecuencia que está escuchando la mujer o simplemente silenciarlo. Bueno, en este segundo caso tenemos interferencia de dos fuentes. Tenemos la frecuencia, que es la misma, que es para medir en cuánto queremos la frecuencia, y la amplitud, que es para medir en cuánto queremos que se sonido que se amplíe. También tenemos el parlante, que simula un dispositivo o una herramienta que produce sonido, y en este caso pues se cambia de la mujer al hombre, que simula igualmente cómo los seres humanos captamos el sonido a través de las ondas sonoras o acústicas. A diferencia de que en este caso hay dos parlantes que utilizan una interferencia entre sí, pero eso ya lo explicará mi compañera en el análisis de audio. Y también está el control de audio, que es el que permite escuchar lo que está escuchando el hombre o simplemente silenciarlo. Bueno, y como tercer caso tenemos la interferencia por reflexión, que la frecuencia, la amplitud es la misma explicación. Y aquí tenemos el ángulo de la pared, que es la raya azul. Este sirve para mostrarnos en qué ángulo queremos a nuestra pared y este puede diferenciar a la hora de la onda expresarse. Lo mismo que la posición de la pared. Este también es un elemento muy importante que interfiere dentro de la onda, por la que puede desviar la posición de la pared. El sound este sirve para elegirnos si queremos las ondas continuas o por pulsaciones. Por pulsaciones significa que nosotros mismos hacemos las ondas. Y el parlante pues es el que simula cualquier dispositivo que produzca un sonido. Y por último tenemos el del presión del aire, que varía en una fuente. La frecuencia, la amplitud y el control del audio es la misma explicación que he explicado en los otros tres. Pero aquí la diferencia es la densidad de aire, que en este caso la presión de aire influirá demasiado en la onda, ya que si ponemos aire en la caja, la bobina parlante seguirá emitiendo sonido, pero si le quitamos o disminuimos el aire, el sonido del parlante también disminuirá con ella o se acabará igual con ella. A continuación les vamos a hablar sobre nuestro análisis de datos del laboratorio virtual. Bueno, el primer análisis de datos fue el sonido proveniente de una sola fuente. En esta primera imagen podemos analizar que cada vez que cambiamos la frecuencia de la bobina, esta se oía más grave o más aguda. Por ejemplo, podemos ver que la frecuencia de la onda está en unos 162 Hz, por lo que se ve mucho más lenta. La frecuencia también afecta a la velocidad de una onda y al escucharla es más grave. En esta imagen podemos ver que cada vez que aumentamos la amplitud, esta tomaba mucho más impulso para poder alcanzar más espacio dentro de una área. Es decir, gracias a la amplitud es que sabemos manejar hacia dónde queremos llegar con nuestra música o cualquier sonido que queramos emitir. Por ejemplo, vemos que la amplitud está en su máximo, por lo tanto su onda también lo está. Este se visualiza en la medida en que la onda es mucho más negra cuando empieza, ya que comienza con mucha más fuerza. En este caso podemos ver lo contrario, que al estar la amplitud mucho más baja, la onda es casi nula y sin fuerza, por lo que está mucho menos potente y no llegará a lugares lejanos como lo haría la más grande. Bueno, ahora les hablaremos sobre la interferencia entre fuentes. Entonces, en la primera imagen podemos evidenciar que al momento de aumentar la frecuencia, la interferencia es mucho mayor y eso es lo que le llega obviamente al receptor, haciendo que para este le sea más difícil diferenciar entre los dos sonidos. Bueno, en este segundo caso, al momento de disminuir la frecuencia, vemos que no hay tanta interferencia como había en el primer caso, obviamente,
y se pueden llegar a diferenciar de una manera mucho más fácil los dos sonidos. Bueno, y en este último caso, cuando disminuimos la amplitud, este reduce su capacidad de dispersión y por lo tanto la onda se pierde mucho más fácil dentro del espacio. En cambio, si la aumentamos, podrá cubrir toda la sala, sobrepasando incluso el cuerpo del hombre, que es el receptor en este caso. Bueno, en este caso tenemos reflexión por interferencia y en estas dos imágenes podemos percibir el fenómeno de la reflexión en una onda por interferencia. Lo que está pasando aquí es que la onda que emite a la bobina rebota y vuelve así en esta misma, pero con una fuerza mucho mayor, gracias al rebote que hace esto. En la primera imagen podemos visualizar la onda original proveniente de la bobina, mientras que en la segunda se ve que esta misma onda va con una interferencia mucho más fuerte, rebotando hacia la misma bobina, gracias al cuerpo azul que la detuvo. En esta imagen podemos ver que entre más el objeto esté cerca de la bobina, sus ondas de regreso serán mucho más fuertes y grandes. Lo contrario que pasa cuando un objeto está demasiado lejos de la bobina. Sí lo hace rebotar, pero lo hace de una manera más suave y más pequeña. Podemos ver que el ángulo de la pared también influye mucho, ya que esta definirá hacia dónde rebotará la onda original. Puede ser el mismo objeto o hacia un mismo ángulo completamente diferente, uniendo así en un sentido diferente a la onda. A continuación les daremos el análisis de la presión de aire variable. En la siguiente imagen podemos notar que la presión del aire sigue siendo normal, sigue siendo adecuada. Por lo tanto, la frecuencia y la amplitud de la onda no se ven afectados, por lo tanto, siguen siendo capaces de llegar adecuadamente al oyente, que en este caso va siendo la muñequita de la mujer. Ahora, en la siguiente imagen podemos notar que al bajar la presión del aire en la caja hasta llegar a cero, las ondas al no tener donde movilizarse, tanto en su frecuencia como en la amplitud, no pueden movilizarse. Por lo tanto, no pueden llegar al oyente, quedando el sonido prácticamente estancado. A continuación les vamos a decir las preguntas que formulamos para este proyecto. Como primera pregunta nosotros formulamos: ¿cuál es la mayor diferencia al cambiar sucesivamente la frecuencia en la interferencia de sonido entre dos fuentes? Como respuesta nosotros concluimos que entre mayor sea la frecuencia, mayor es la distorsión del sonido que llega al oyente. Como segunda pregunta nosotros formulamos: ¿qué pasa con una onda de sonido al tener una amplitud baja? La respuesta es que al tener una baja amplitud, la onda de sonido tiene una menor alcance, lo que a su vez provoca una menor resonancia. Como tercera pregunta es: ¿qué sucede al colocar una pared en un ángulo de 90 grados, un altavoz con ondas de sonido continuas? La respuesta es: las ondas de sonido se ven reflejadas por la pared, dando un efecto de rebote que a su vez distorsiona las ondas de sonido originales al volver al origen de estas. Como la cuarta es: ¿qué tanto influye la posición de una pared en la dirección de una onda? Ya que al haber un obstáculo puede diferenciar los ángulos o la posición, puede afectar la dirección de la onda al darse un efecto de rebote contra la pared y a su vez cambiar la frecuencia de esta. Y la quinta es: ¿qué sucede al retirar la presión de aire del espacio en donde se encuentra una onda? La respuesta es: al tener una onda cero, sin aire, la frecuencia y amplitud desaparecen al no haber un espacio por donde desplazarse. Finalizar, queremos decir las conclusiones que nosotros sacamos acerca del proyecto del laboratorio virtual. Y concluimos que todo este laboratorio sobre las ondas sonoras depende de su frecuencia y de su amplitud, que una onda tenga más o menos fuerza. Es decir, que esta podrá ser más o menos fuerte y que pueda llegar a una mayor o menor distancia respectivamente. Como segunda conclusión, pusimos que estos factores también dependen de otras variables que puedan haber en el ambiente, como lo pueden ser otras ondas que puedan interferir, o un cuerpo sólido que la refleje, o la misma presión del aire que pueda actuar sobre ella. Y como tercera conclusión, dijimos que todo esto es un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana y que todos estos sonidos que hay en nuestros hogares, en la calle o en la ciudad en general, son una cantidad innumerable de ondas y que por diversas variables ambientales que modifican constantemente su comportamiento, es de la forma distinta en que llegan a un receptor o a otro.
Bueno, ya les agradecemos a todos por su tiempo, por su colaboración y por poner atención en nuestra exposición acerca del laboratorio virtual de las ondas sonoras. Muchas gracias.